Buenos días a todos. Le agradecemos nuevamente la participación de este curso. Mi nombre es Gerardo Amico, soy coordinador de estudios eléctricos de CAMESA. Antes de comenzar y pasarle la palabra a Gonzalo, quería resaltar la importancia que tienen los registros en el sistema. Recordemos que, de acuerdo a lo que vayamos viendo, los registradores nos permiten conocer cómo se está comportando el sistema, cuáles son las variables críticas, cómo debemos coordinar las protecciones. Cada uno de los registradores que se puedan ubicar en el sistema o que estén disponibles en el sistema nos permiten conocer la evolución de un cortocircuito, saber qué o cuál protección puede estar actuando o sobreactuando, nos permite tener una selectividad frente a distintos tipos de perturbaciones. Eso en formato de onda podemos averiguar lo que nos esté sucediendo en el sistema. También con valores eficaces, otro de las características de los registradores. Pensemos que algunos registradores llegan a tener hasta un valor eficaz por ciclo, nos permiten conocer la interrelación que tienen, por ejemplo, la demanda con la variación de tensión, la demanda con la variación de frecuencia, cuáles son los parámetros que se mueven, entre comillas, en el sistema a los fines de tratar de ver la evolución temporal de los mismos. No hay que dejar de lado el futuro que tienen este tipo de equipamiento en lo que hace a lo que denominamos sincrofasores. Los sincrofasores nos van a permitir en un futuro no muy lejano tener una observación directa del sistema de transporte. Pensemos que los sincrofasores son los que nos pueden llegar a dar la información en tiempo real de qué es lo que está sucediendo en cada uno de los puntos del sistema. Entiendo que es un futuro no muy lejano, el monitoreo ya lo estamos haciendo, el control es algo que se está dando muy fuertemente en el resto del mundo, inclusive llega a ser hasta una protección para el sistema. No le quiero sacar, digamos, temas a Gonzalo, así que les agradezco nuevamente la participación de este curso y les recuerdo, tienen posibilidad de hacer todas las preguntas que quieran y utilicen el chat correspondiente. Aquellos que hayan tenido que ingresar en forma anónima, por favor pueden hacer el cambio y poner su nombre para poder responderle en algún momento. Y sin más, le cedo la palabra al ingeniero Estivariz. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la atención. Gracias, Gerardo. Sí, es cierto, la verdad que todo este nuevo sistema de sincrofasores va a servir muchísimo para ver qué es lo que pasa en el sistema y en cada uno de los lugares donde se mide. Bueno, vamos a empezar, voy a tratar de compartir mi presentación. No sé si ahí se está viendo, Gerardo. No sé si ven la presentación. Sí, adelante. Ah, perfecto. Bueno, bárbaro. Este es un pequeño temario de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver lo que es un archivo COMTRAIL. Vamos a hacer análisis de oscilografías. Vamos a hacer varios ejemplos utilizando dos software distintos. Uno para analizar los archivos COMTRAIL y otro que permite analizar archivos de tipo continuo.
Vamos a ver por eso los visores distintos y ver un poquito qué es lo que conviene ver dentro de un registro. Gonzalo, Sí, se cambió la presentación. Por favor, volvé a cargar la presentación. ¿no se ve? Sí, sí, adelante. Ajá. Sí, ese es un pequeño temario que yo había puesto. Bueno, vayamos al formato COMTRAIL, que es un formato de la IEEE y de la IEC, Common Format for Transient Data Exchange, o sea, es un sistema que permite intercambiar todo este tipo de registros de datos, todo este tipo de registros de registros transitorios, ¿no? En los años 80, los distintos fabricantes de registradores tenían cada uno su propio formato y no eran intercambiables los registros. Entonces, no se podía corresponder, digamos, hasta empresas que tenían distintos registradores no podían hacer correspondencia en los tiempos de lo que había pasado después de un evento. En el año 1991 se publicó la primera versión, actualmente es la de 1999. El archivo de datos puede estar escrito en ASCII o en binario y contiene los valores instantáneos de cada canal de entrada para cada muestra. Hay tres tipos de archivos. Está el archivo HDR de cabecera, CFG, DAT y puede haber alguno que otro archivo más. Pero los importantes son los CFG y los .dat. Vamos a ver, por ejemplo, un archivo CFG. Acá, por ejemplo, vemos el que es texto plano, o sea, el archivo CFG está siempre en texto. La primera línea, a ver si puedo manejar esto. La primera línea esta hace referencia al lugar donde está instalado el equipo y cuál es la norma, la versión de la norma COMTRAIL que está utilizándose. La segunda línea nos muestra cuántos canales totales hay, en este caso 9, de los cuales 8 son analógicos y 1 es digital. Y después ya viene la descripción de los canales. Cada línea es un canal distinto. Número de canal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué está midiendo la descripción sobre qué está instalado ese canal? Por ejemplo, en este caso, sobre la fase A del TB130. Acá también, después de la coma, también se muestra cuál es la fase que realmente está instalado. Y después viene la unidad que mide, kilovoltios o amper. Acá en este caso es amper, en este caso es kilovoltios. Después viene los factores de conversión, por los cuales van a ser multiplicados cada uno de los datos que van a estar en el archivo en el archivo .dat, que es el archivo que realmente tiene todos los datos, ¿no? En este caso vemos que esta constante, .021 no sé cuánto, va a ser la que multiplica cada uno de los valores. Podría, por ejemplo, el valor instantáneo va a ser el valor A multiplicado por cada uno de los valores que vienen en el archivo de datos. Y puede haber una constante de offset, B, que en este caso vemos que es 0 para todos, que permitiría, por ejemplo, poner un offset, por ejemplo, si se quisiera 50, si quisiera que la frecuencia fuera 50, se podría poner, si fuera un canal de frecuencia, se podría poner menos 50 para que lo reste o algo por el estilo. Siempre se pueden manejar esos valores. Después es el rango de valores que puede tener los datos que vienen, porque los datos van a venir en formato en 16 bits, ¿no? Bueno, en este caso 15 porque son con signo, no, 16 porque está el signo ahí puesto, ¿no? De menos 32.767 a más 32.767. Y después vienen otros valores que no vale la pena hablarlos ahora. Así, bueno, estas son entonces todos los canales analógicos, en este caso son 8, hay un canal digital.
Esta es la frecuencia del sistema, 50 Hz en el caso nuestro. Esta es la frecuencia de muestreo con el cual se muestrea, el equipo muestrea las ondas, y la cantidad de muestras que tiene el registro. Esta es la hora de inicio del registro, la fecha y hora de inicio del registro, y la fecha y hora de terminación del registro. En este caso está diciendo que los valores del archivo de datos va a venir en formato binario. Podría decir ASCII y los valores vendrían en formato ASCII. En lo que hace al archivo de datos, acá vemos, por ejemplo, un archivo de datos que está en formato ASCII, donde la primera columna está separado por comas, ¿no? La primera columna se ve el número de muestra, el tiempo en milisegundos de cada muestra, la 0 la primera, y después 156, 312, 468, va subiendo 156 microsegundos, porque es el tiempo de muestreo. Y después ya vienen los valores analógicos para cada canal. Canal 1, canal 2, acá lo vemos en esta tabla, se ve mejor. El número de muestra, el tiempo, el canal 1, el canal 2, y así sucesivamente hasta el canal 8 y el canal digital. Si este archivo hubiese sido guardado en formato binario, no entenderíamos nada porque está en esta forma, ¿no? Por supuesto, el archivo binario ocupa bastante menos que un archivo ASCII, normalmente 4 veces menos. Bueno, en lo que se refiere al archivo tipo de cabecera, header, hace una descripción de cuál fue el evento que provocó el inicio del registro. Y algunas informaciones acerca del equipo, si estaba listo, si estaba sincronizado, el uso de memoria. Esto es una cabecera que cada fabricante va a poner los datos que les parezca conveniente poner para esa cabecera. Aquí vemos un poquito de los estados que podría haber en un registro durante una falla. Fijamos, por ejemplo, acá se inicia el registro. Acá se produjo la falla en este momento, pero como habíamos visto de la clase anterior, habíamos visto que había un tiempo de prefalla, o sea que el inicio del registro es acá, hasta la falla, que no habría pasado mucho. Acá este es el instante de falla inicial, acá se produce la falla, seguramente va a haber una apertura de interruptor. En este caso estamos pensando en una falla con recierre, ¿no? Hay un tiempo muerto en que el interruptor abre para despejar la falla, y si realmente la despeja, habrá habido un recierre y se normaliza. En este caso se muestra un recierre no exitoso, donde ahí vuelve a haber una apertura de interruptor final. Y bueno, este es un falla en tiempo de reclamo, que se da esperando a ver si finalmente el recierre fue realmente exitoso, pero si se presenta una falla en ese periodo de tiempo, el interruptor abre definitivamente. Bueno, sigamos para adelante. Acá vemos un típico oscilografía de un recierre exitoso, donde acá se ve la corriente que estaba transmitiendo la línea en valores nominales. Se produce la falla y la apertura del interruptor, el tiempo muerto, y el recierre vuelve a cerrar el interruptor y recierra con corriente normal, o sea, la falla se despejó. No, este es al final de todos. Bueno, vamos a ver algunos registros ahora en la realidad. Vamos a ver. Acá estamos viendo un registro de las corrientes y tensiones. Era el mismo registro que habíamos hablado en el curso 1, donde veíamos las oscilografías.
de una apertura de línea en la subestación. Acá podemos manejar distintos botones. Vamos a ver, por ejemplo, este menos. Esto pasa cuando está conectado con el Teams, si no, no pasa esto. Bueno, ahí hice un zoom out, o sea que veo toda la oscilografía, ¿no? Puedo volver a hacer zoom in. Podemos seleccionar, una de las cosas que podemos hacer es podemos seleccionar un canal, marcándolo y apretando Enter, y ahí vemos el canal de tensión. En este canal podemos ver el nombre del canal, cuál es el valor RMS. El valor RMS es el que calcula en la ventana de tiempo esta, que es la ventana de RMS, que puede ser cambiada también. En este caso es un ciclo. El valor instantáneo. Por ejemplo, agrandemos un poquito más esto. Aquí vamos a ver el valor instantáneo de este momento, por ejemplo, es 417,297 kilovoltios. Fíjense que yo podría acá que me muestre cuáles son los valores realmente que se están adquiriendo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay una tasa de adquisición, una tasa de muestreo, que es la que va a determinar en qué momento se adquiere cada punto, ¿no? Por ejemplo, yo podría, fíjense, puedo usar con el botón auxiliar, puedo poner una regla acá, y acá me va a decir que el delta T es 500 microsegundos. O sea que el tiempo de muestreo en este caso es de 2 kilociclos, 2000 Hz, 2000 muestras por segundo. 2000 muestras por segundo, sí. Vamos a ver si puedo sacar eso de vuelta, para que no moleste. Ahí está. Vamos a ir, acá debajo se muestra la posición donde está el cursor, cuál es la fecha y la hora exacta de cada uno de los puntos. Y por supuesto va a ser los valores que se van a dar acá. En esta ventana yo puedo elegir qué valores quiero que se vean en la tabla esta. Pues hay un montón de valores, puedo ver el valor instantáneo, el valor de referencia, el valor instantáneo pico, el máximo pico. Bueno, acá yo tengo puesto el título, el valor RMS, el valor instantáneo y las unidades. Son estos valores que estamos viendo acá en estas 4 columnas. Lo de abajo son los canales digitales. Vamos a minimizarlos para que no molesten. Y si aprieto Escape, voy a volver a ver todos los canales de vuelta. Fíjense que las corrientes tienen una deformación, porque la línea estaba con baja carga. Es más, yo podría marcar uno de estos canales de corriente, verlo solo a él, y podría ver cuál es el contenido armónico que tiene dependiendo de los puntos. El software es muy potente, permite ver distintas cosas. Vuelvo de vuelta para atrás para ver todos los canales. Hay una forma. A ver. No lo puedo agarrar ahora porque no puedo ver esta pantalla. Ah, ahí está. Ahora sí. Acá se puede ver también los fasores de tensión y corriente. Si aprieto el primero, selecciono el primero, veo que queda en fase con el ángulo 0 y acá puedo ver 120 grados entre las tensiones y cuál es la diferencia de fase que hay entre tensiones y corrientes.
Me equivoqué ahí. Ahí cerré el archivo sin darme cuenta. Vamos a abrirlo de vuelta. Aquí estamos de vuelta. Vamos a minimizar el diagrama fasorial y vayamos a ver algunas cosas que se pueden hacer. Vamos a prestar atención en la parte esta de la apertura de la línea. Pongo el cursor aquí y le voy a dar zoom. Va a hacer zoom siempre sobre el cursor. Y aquí puedo ver el momento en que abrió la línea y cómo fue quedando la tensión después de la apertura, ¿no? Porque en realidad se está desenergizando esta línea. Finalmente va a terminar el registro con la línea desenergizada. Vayamos al momento de desenergización. Pongo el cursor acá. Hago zoom. Zoom de vuelta. Y vamos a ver, por ejemplo, qué podríamos hacer con esto. Una cosa que podríamos hacer es utilizar una herramienta que tiene muy interesante. Que está acá. Se llama Software Analog Channels. Me la está abriendo en el otro monitor. Vamos a traerlo de vuelta acá. Acá está. Acá yo podría, por ejemplo, estos en estos canales se pueden hacer funciones matemáticas. Está muy bueno porque se pueden... Se fue todo. Ya no sé dónde está. Bueno. Vamos de vuelta. Pero vamos a poner, por ejemplo, una función, podría ser frecuencia. Frecuencia, canal 1. ¿Qué va a hacer? Va a calcular la frecuencia de ese canal en función del algoritmo que yo ponga acá. Pongamos más, siempre se empieza con más 1 barra, sería el canal 1, la función que quiero aplicar y termino en barra. Le doy OK y me crea un nuevo canal que está acá abajo. Este nuevo canal es el canal del software, canal virtual, frecuencia canal 1 le había llamado yo. Fíjense que en este momento tiene 50-45, 50, pero por alguna razón cuando se desconecta la línea, la frecuencia empieza a bajar. La línea está sin tensión, o sea que esto es una cuestión de un transitorio que se produce cuando la línea se desconecta. Podríamos hacer otra función. Vayamos de vuelta al módulo de canales virtuales. Vamos a poner evolvente canal 1. Entonces, de vuelta ponemos el número de canal, la función, que en este caso es evolvente, y le damos OK. Se va a crear un nuevo canal, que es el canal 8, que es este que está acá, que está haciendo la evolvente de lo que tenía el canal 1. Si lo reducimos en el tiempo, la podemos ver un poco más qué pasa. Podríamos también ver solo esta evolvente. Y hasta podríamos decir, bueno, a ver, ¿qué frecuencia tiene esta evolvente?
O sea, la baja frecuencia con que está bajando, está oscilando esta salida de línea. Bueno, vemos que acá yo puse los dos marcadores, vemos que el delta X es 552 milisegundos. Si agarro una calculadora, hago la inversa, es una frecuencia de 1,8 Hz, 1,8 Hz por segundo. Así que bueno, estas son herramientas que se pueden utilizar para hacer el análisis de registro con mucho poder. Fíjese que lo traigo de vuelta porque se me va. Fíjense que acá hasta hay sugerencias de distintos operadores que se pueden utilizar para calcular distintas cosas. Potencia activa, reactiva. O sea, a partir de las tensiones y corrientes podemos calcular distintos parámetros del registro. Acá está el envelope que vimos recién. Corrientes diferenciales, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un ejemplo después sobre otro registro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Si no, sigo con otro ejemplo. Hola, Gonzalo. Sí, tenemos algunas preguntas. Antes que nada me presento. Estoy escuchando el eco. Si lo silenciás, mientras te hago la pregunta, después, ahí está, ahí continúo. Mi nombre es Felipe de la Torre, soy ingeniero del área de estudios eléctricos de CAMESA y bueno, durante esta oportunidad voy a estar transmitiéndole las preguntas que ustedes hagan a Gonzalo. Las primeras que fueron llegando preguntan sobre qué versión estás utilizando de Wavewing, pregunta Víctor Mora. Tendremos, Gonzalo, desmuteate para poder volver a hablar. Hola, Gonzalo, no te podemos escuchar. Estás muteado. A ver ahí. Ahí te escuchamos, sí. Bueno. Y prendo la cámara también por si me quieren ver. Voy al help. No, que no es el help. Este es el help. Acá, a ver si es acá. No, ahí lo cerré. Bueno, me fijo después pero creo que es la última. Creo que es la última versión que se puede bajar. Es una versión de evaluación, así que se puede bajar, es la última. Así que si ustedes entran al site de Wavewing, lo van a poder bajar y ver cuál es la versión que está actualmente publicada. Bueno, excelente. En todo caso, después le evacuamos a la pregunta esta. Parecida también, pregunta Jorge, si el Wavewing de ABB corre sobre Windows 10, si tenés esa información. No sé el de ABB, que supongo que me parece que es el mismo, pero yo en este momento lo estoy corriendo sobre Windows 10 y corre sobre todas las plataformas de Windows. Y después también hay algunas preguntas que también surgieron la clase pasada. Nos pregunta Carlos acerca del tema del registro, con esta cuestión de que existe un registro previo a la falla, si hay una grabación que está ocurriendo permanentemente o cómo es que se da cuenta en el momento del trigger, si podés explayarte sobre eso. Sí, bueno, los registradores estos que están basados en registrar cada falla independientemente, arrancan a través de un trigger. ¿Cómo son los triggers? Bueno, los triggers puede generarlos el propio registrador, que es lo que normalmente se hace. Se configura qué tipo de trigger y en qué canales va a operar ese trigger. Por ejemplo, como habíamos dicho en la clase pasada, se configura que un canal de tensión va a operar después de cuando exista una sobretensión, por ejemplo, o un canal de corriente
también cuando existe una sobretensión. Bueno, eso va a depender del lugar donde esté ubicado el registrador y de los intereses que tenga la gente que lo maneje, ¿no? Porque, por ejemplo, pueden llegar a querer saber cuándo una línea se desenergiza, como en este caso. Entonces, se pondrá un trigger de mínima tensión. También existen triggers que van a aparecer cuando se energice un contacto, ¿no? Cuando venga a través de un contacto seco o húmedo por los canales digitales. Entonces, cuando actúe una protección o algún elemento que uno quiera que genere un trigger, se configura el trigger digital para que también haga ese registro. Esa sería la respuesta. Bueno, y en línea con esa pregunta, Sebastián nos pregunta cómo detecta el recierre para seguir grabando. No, en realidad lo que se hace es que el tiempo de registro, que era otro de los parámetros que se quiere configurar, se hace tan largo como se entienda que puede hacer la operación de recierre. Entonces, si uno quiere ver, por ejemplo, un evento así de oscilografía, se lo puede poner con un tiempo de post-falla de unos 5 segundos o 10 segundos, entonces se va a registrar todo, tanto la prefalla, con el tiempo de prefalla ya configurado, y la post-falla con el tiempo de post-falla configurado. Y después, en algún momento vos mostraste el contenido armónico y Andrés de Artec Ingeniería nos pregunta por qué hay contenido armónico si la línea está con baja carga. Si mal no recuerdo, puede ser que solo haya mostrado la frecuencia fundamental, era el bastón largo que se veía. Bueno, ese es un tema que escapa un poco a mi saber, pero bueno, entiendo que cuando las líneas están con baja carga, tienen un mayor contenido armónico. Habría que preguntar a los que operan esa línea por qué eso es así. Igual el contenido armónico era muy bajo. La barra que se veía era la barra de primer armónico. Las otras eran mucho más pequeñas. Buenísimo. Y también acá nos preguntan si de todos los canales podemos ver los valores máximos y mínimos. Perdón, no del primer armónico, sino de la fundamental. Claro, sí, la fundamental, sí. Sí. Estimaba también eso. Marcial Álvarez, te repito, nos pregunta si de todos los canales podemos ver los valores máximos y mínimos. Sí. Sí. Tiene una de las columnas se puede poner que muestre cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. Después también nos pregunta Jorge, ¿cuál es el número máximo de canales que puede tener un registrador de este tipo? Bueno, eso es una buena pregunta. En general, los registradores vienen de 32 canales, hay algunos que tienen 64, hay registradores que después se ponen varios registradores para lograr mayor cantidad de canales, y hay registradores que pueden llegar hasta 128 o 256 canales. Pero el módulo básico es de 16 o 32 canales, con ampliaciones hasta 64 por registrador. Bueno, y te hago una más y te dejo continuar. Después quedan un par de preguntas más, pero las evacuamos más al final. Nos pregunta Sebastián, dice, tengo archivos capturados con relé Woodward MRG3. Los formatos de salida son propietarios, .snp y .dsp. ¿En cuál puedo obtener el archivo .cfg para ver los escalados? Si es un formato propietario y no es Comtrade, no creo que lo pueda ver. Seguramente el fabricante tendrá una aplicación que pueda pasarlos a formato Comtrade, ¿no? O sea, este formato justamente es para lograr que todos los registros puedan ser vistos con un solo software, ¿no? Entonces, si hay no conozco ese relé en particular, si puede pasar sus registros a un formato Comtrade, seguramente sí, porque es la norma
industrial de este tipo, ¿no? Bueno, estamos por ahora. Quedan algunas preguntas, pero bueno, son varias. Te dejo que continúes y después lo seguimos resolviendo. Bueno. Una aclaración para aquellos que hacían las preguntas de cuánto tiempo registra y demás. Tengamos presente que este tipo de registradores está midiendo permanentemente. Lo que habla del trigger es el momento para guardar la información, pero constantemente el equipo está tomando las mediciones y cuando el trigger, ya sea manual, por algún canal digital o por alguna variación de tensión, de frecuencia, lo que fuese, toma y guarda inclusive 1, 2, 3 segundos para atrás y todo lo que hayan puesto como tiempo de grabación hacia adelante. O sea que los manejos del registro son voluntarios para ver qué cantidad de almacenamiento tienen. Lo dejo a Gonzalo nuevamente. Sí, perfecta la aclaración. Porque en realidad lo que el registrador está haciendo, está guardando en una memoria todos los datos, mientras no hay una falla, no hay un trigger, está guardando permanentemente en la memoria, una memoria de bucle, lo que está pasando en cada uno de sus canales. Y además está corriendo los algoritmos verificando si se da alguna condición de trigger en cualquiera de esos canales. Por ejemplo, si ciclo a ciclo hubo una subida de tensión, bajada, derivada, o todo lo que sean los triggers. Cuando eso sucede, entonces ahí sí, el equipo trae la parte de memoria, donde la prefalla, que la tenía en memoria, y le agrega la post-falla, o sea, le empieza a agregar lo que viene a continuación. Con lo cual queda, cuando termina el evento, o sea, termina el tiempo de registro, lo que el equipo hace es guarda ya directamente el COMTRADE de esa perturbación. Procesa todo y lo guarda. Bueno, acá estamos viendo una operación no normal, pero fue una operación que no produjo salida de nada. Estamos viendo 3 tensiones en un generador, las 3 corrientes de salida de ese generador y el momento en que se cierra el interruptor de media tensión. Este interruptor es un interruptor que está formado por 3 polos independientes que se comandan simultáneamente los 3. Pero en este caso, un polo, el de la fase T, fíjense que tuvo una discrepancia de polos que podríamos probar, fijarnos a ver de qué tiempo fue. Fue de 111 milisegundos. El sistema de control se dio cuenta de esa discrepancia, abrió y volvió a cerrar. Este es el momento en que se hace el paralelo, ¿no? Y que se produce una discrepancia de polos. Fíjense que también acá, vamos a verlo un poquito más, ampliar en el tiempo. Otro de los canales que se registra es la tensión de neutro sobre la puesta a tierra, la puesta a tierra del centro de estrella del generador, ¿no? Que hay un transformador con una resistencia, no es una puesta a tierra fija, sino que es a través de una resistencia. Y hay un canal que trae esa tensión de neutro, que es de tercera armónica, como siempre las tensiones de neutro son cuando no hay una falla, ¿no? Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a hacer un canal virtual nuevamente. Vamos a llamar suma de tensiones. Y este canal lo vamos a definir como el canal. Vamos a sumar las 3 tensiones de fase del generador. La 1,
más la 3. Y creamos un canal virtual. Ah, faltó acá un más. Acá poner el signo más acá. Y creamos el canal virtual. Que, como no puede ser de otra manera, es la misma frecuencia que tiene la tensión del canal real. O sea que si este canal real no existiera, con este canal virtual podríamos estar viendo la tensión de neutro. ¿Qué más podríamos ver aquí? Podríamos ver el momento en que se vuelve. Fíjense que acá se produjo la discrepancia de polos y aquí se vuelve a cerrar el interruptor. Se abre, o sea, el automatismo del interruptor lo abre porque ve que hubo una discrepancia y lo vuelve a cerrar. Podríamos medir cuál es el tiempo total. 873 milisegundos. O sea, todo esto duró menos de un segundo. Así que bueno, con esto más o menos terminamos de ver lo que es lo que hace al Wavewin. Dale, Gonzalo, te voy haciendo las preguntas que van llegando. Nos pregunta Fabricio Craco. Dice que al inicio se definió un protocolo de comunicaciones recomendado por la IEEE para este tipo de equipos. ¿Qué posibilidades de interfaces eléctricas se pueden utilizar y si soporta la interfaz Ethernet? Por un lado nos pregunta qué posibilidades de interfaces eléctricas se pueden utilizar en mención a este tema del protocolo de comunicación recomendado por la IEEE. Y después pregunta si soporta la interfaz Ethernet. La IEEE de Comtrade es una norma para el registro de fallas. O sea, para los archivos que registran las fallas. Estos archivos se van a guardar con estos archivos con este tres tipos de terminación. Ahora, esos archivos después se pueden transmitir, por supuesto, por cualquier tipo de red, Ethernet, por lo que sea. O sea, en general los archivos van a quedar en el registrador o también podría ser que el registrador se configure para que los envíe directamente a un servidor de red, ¿no? Te hago la siguiente. Nos pregunta Víctor Mora. Actualmente los relés de protección, medición y control cuentan con funciones de registro oscilográfico. ¿Qué ventaja tendría utilizar un registrador dedicado? Actualmente los relés micro-PO. Es cierto. La tecnología actual de las protecciones permite que se hagan registros permanentes, que registren fallas. Normalmente los registradores de fallas tienen mayor tasa de muestreo, permiten canales que por ahí no están siendo registrados, no están siendo protegidos o no están siendo vistos por ese relé. Tienen tiempos de adquisición más rápidos, tienen triggers que pueden ser configurados con combinaciones lógicas, o sea, tienen mayores prestaciones y usos. Por supuesto que los relés actuales tienen también oscilografía, ¿no? Y después también nos pregunta acá Facundo Fraguas si es posible detectar frecuencia inversa o frecuencia homopolar. Sí. Es más, en general, casi todos los registradores se puede poner triggers de frecuencia inversa y frecuencia homopolar. Genial. Y después también nos pregunta Rafael Franco si el término que usaste referente al... espérame que lo leo bien. El término que usó referente a un envolvente, ¿a qué hacía referencia? ¿A qué te referías con el envolvente? Bueno, es la función que Wavewin hace con envolvente, es digamos, la parte de afuera de la onda, ¿no? Es como si uno dibujara
hay envolvente doble o envolvente simple, la parte de arriba o la parte de abajo, ¿no? Entonces, se permite ver bien cómo va cambiando los valores máximos o mínimos del registro. También acá Damián nos pregunta cómo se puede visualizar los datos de la falla, como por ejemplo, motivo de trigger más allá de los oscilogramas. ¿Puede estimar mediante el ingreso de parámetros de línea la distancia de la falla? Bueno, los triggers normalmente, todos los registradores tienen un archivo log o un archivo de secuencia de eventos donde van a estar, yo creo que en una de las primeras filminas de la primera presentación yo mostraba el archivo log o el archivo de eventos de un registrador, donde va a estar determinado en cuál fue el trigger que generó la perturbación, qué archivos se guardaron. Toda esa información se junta a esta información del ComTrade y con eso se tiene una idea muy buena de qué fue lo que pasó. Y después había otra parte que decía, ¿no? Te preguntaba otra cosa que no me acuerdo ahora qué es. Sí, la segunda parte dice si se puede estimar mediante el ingreso de parámetros de la línea la distancia a la falla. Sí, la mayoría de los registradores tienen un localizador de falla. O sea, donde se le agrega al equipo los parámetros de la línea y el equipo después corre un algoritmo y calcula la distancia a la falla y dice qué tipo de falla es, si fue monofásica, bifásica o trifásica. Después también por acá Alejandro López de Transener nos comenta que si bien es evidente la utilidad de los ComTrade para el análisis de eventos locales en el sistema de potencia, por ejemplo, una falla sobre una línea, energización de transformador, etcétera, pregunta cómo sería su uso para eventos que implican un área más amplia, como los que entiendo tienen por objeto detectar las PMU. Bueno, por eso justamente el PMU es otro tipo de equipo que lo que hace es, o lo que decía al principio, manda información de fasores, o sea, los fasores están compuestos por amplitud y ángulo. Y todos estos fasores también tienen la información del tiempo, o sea, del momento en que se producen. Ya lo vamos a ver bien en la clase que viene, cómo funciona todo el tema de sincrofasores. Pero bueno, si hay varios equipos enviando su información de amplitud y ángulo de todos los canales de tensión y corriente que se configuran, se reciben en un servidor central. Entonces, en ese servidor se va a poder analizar y la frecuencia de adquisición es una tasa de muestreo muy rápida, tipo 50 frames por segundo. Se van a poder analizar cualquier perturbación o también el estado de estabilidad del sistema. No nos olvidemos que entre dos puntos de una línea, la diferencia de fase es producto básicamente del estado de carga. Entonces, viendo esa diferencia de fase, viendo si oscila, viendo todos esos parámetros, se puede hacer varios estudios. No solo el estudio post una falla, sino también se puede tener una idea de la estabilidad del sistema y lo vamos a ver un poquito con lo que está recibiendo Camesa en estos momentos de algunos equipos que ya tiene instalados. Buenísimo. También Norberto Clausel nos pregunta si se utiliza un software propietario y si tiene la posibilidad de verlo en una página web. Es un poco genérica la pregunta, no sé a qué software se refiere al Wavewing que estuviste hablando vos o... Sí, el Wavewing es un software propietario, es una empresa americana. En realidad creo que el creador es pakistaní o de algún lugar ahí que estudió en Estados Unidos. La mujer también es capa en tema matemático. Ellos hace 10 o 15 años desarrollaron este software. Amir Maki se llama, yo he tenido contacto con él. Y él vende este software, no solo lo vende, no solo lo ofrecen a través de su página web, sino que también varios fabricantes alguien decía que el Wavewing de ABB, o sea, ABB también tiene
una versión de Wavewin que se ha generalizado mucho su uso, ¿no? Pero hay muchos otros visores de Comtrade, y hasta uno mismo se podría armar uno, porque sabiendo, en una planilla Excel, teniendo un Comtrade y utilizando una planilla Excel, uno podría ya ver también formas de onda. Sí. Nos pregunta también Juan Cruz Nocetti de Transener, ¿cómo puedo agregar en el diagrama fasorial los fasores de impedancia de una falla? Esa se la debo, la voy a tener que pensar. Te la debemos, bueno, está bien, queda para la próxima, Juan Cruz. Y después Federico Silva nos pregunta, ¿cómo funciona la reconfiguración de frecuencia de muestreo que da el Wavewin? Hoy me están haciendo todas difíciles, pero sí, ahí tiene una función de cambiar la frecuencia de muestreo, pero te la voy a deber porque nunca la usé. La he visto que está, pero nunca la usé. Bueno, después Rafael Franco nos pregunta si el software que estás utilizando es un demo o es licenciado. Tengo una versión licenciada de hace varios años, pero quise usar el demo, la última, bajé el demo de la última versión para este curso, que es el que estábamos viendo recién. Buenísimo. Nos pregunta... El demo creo que tiene 30, se puede usar 30 veces. Nos pregunta Flores Miguel, ¿se podría agregar un canal digital para observar la apertura del interruptor, por ejemplo? Sí, claro. Esos canales que estaban abajo son canales digitales y bueno, se permite, por supuesto, configurar cualquier cantidad de canales. Todo va a depender del registrador cuántos canales de entrada tenga digitales, ¿no? Los canales digitales son de ceros y unos y hacen referencia a posiciones de interruptor, hacen referencia a disparos de relés, y tienen, en general, tienen que ser usados porque entonces ahí se sabe bien cuál fue la secuencia cuando se produjo una falla o una perturbación. Después Sebastián nos pregunta, ¿en cuál de los archivos se ve la información de los factores de conversión? Esta es una pregunta que quedó cuando estabas pasando las diapositivas del Comtrade. En el archivo .cfg. Ahora vamos a ver otro sistema de registro, que es el registro permanente, como le decía hoy. Este software se llama Zafir, es de la firma Elspec, una firma israelí. Y los equipos estos permiten guardar permanentemente la información. Acá está la parte de manejo del software, investigación, ¿no? Entramos a la investigación. Vamos a ver, investigar una línea de 22 kilovoltios, frigoríficos Olón. Acá puedo poner el tiempo de intervalo, no vamos a poner nada para que se vea la mayor cantidad de tiempo. Bueno, y acá está, acá podemos elegir el tipo de gráfica que queremos. Grid, Spectrum, evento, bueno, hay un montón de gráficas distintas, pero vamos a ver la de Trend. Gonzalo, mientras Gonzalo intenta poner la pantalla, sí, eso quería aprovechar para hacer un comentario respecto de algunas de las preguntas que surgieron, la relación del registro de un relé, del registrador y de los PMU. Fundamentalmente un equipo registrador tiene, como ya lo dijo Gonzalo, mucha más capacidad de análisis que una protección. Y también destacar que los registradores, de alguna manera, tienen una función local. Registran y guardan información del punto o de la estación donde están conectados. Mientras que los PMU, los sincrofasores, tienen una función que envían, no se guarda el registro localmente, sino que envían la información hacia un software centralizado, lo cual es mucho más efectivo cuando uno quiere analizar comportamiento global del sistema. Por lo tanto, la ventaja del sincrofasor es la globalización del sistema, mientras que el registrador en sí mismo es muy puntual a la estación donde está conectado y cualquier análisis que se quiera hacer tiene que hacerse a través de un software
tratando de conectar las funciones de las distintas estaciones. El sincrofasor o el análisis sincrofasorial ya está analizado en forma global. Ahí sí estamos viendo. Ah, perfecto, bueno. Buenísimo, Qué susto. buenísimo. Bueno, entonces, bueno, estábamos viendo que vamos a ver un frigorífico en Israel que tiene estos registros. Vamos a pedir que se muestren todos los registros, todo el periodo de tiempo que tiene guardado el frigorífico. Y acá vemos los distintos tipos de gráficos que se pueden ver. Vamos a ver, por ejemplo, el gráfico de tendencia, el trend. ¿Sí? Y acá elegimos los parámetros que queremos, todos los parámetros que se quieren. ¿Se ve ahora? ¿Se sigue viendo? Sí. Por ejemplo, vamos a decir... Muy bien, Gonzalo. ¿Cómo? Ahora se ve bien. Perfecto. Vamos a elegir valores RMS. Por ejemplo, de las tensiones de línea en formato mínimo máximo para que se vean los mínimos máximos que pueda haber durante todos los periodos. Acá elegí solamente 3 parámetros, podría seguir eligiendo, pero vamos a elegir las corrientes también. Las 3 corrientes. Este es en el lado primario del transformador del frigorífico, un transformador triángulo estrella. No sé por qué no se ven las corrientes, pero vamos a agregarlas desde aquí. Tengo miedo que vuelva a pasar lo mismo acá. Vamos a ver. Vamos a poner RMS. Las corrientes. El sistema mínimo máximo. Sí, se ve. Bueno, acá en el gráfico de arriba tenemos las tensiones, 22 kilovoltios. En el gráfico de abajo tenemos las corrientes. Esto fíjense que es del 30 del 4 del 2010 al 28 del 5 del 2010. O sea, acá hay un mes de datos. Y vemos, por ejemplo, en todo este mes, vemos, por ejemplo, que acá algo pasó acá, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer un zoom sobre lo que pasó. Con el botón mantengo apretado y hago zoom. Vamos a hacer un zoom más todavía. Acá vemos que en realidad lo que parecía ser una sola perturbación, en realidad son 2. Vamos a hacer un zoom sobre las 2. Y acá vemos, por ejemplo, vamos a mirar esta. Vemos que acá una fase se puso, aparentemente puede ser que sea una puesta a tierra. Vamos a asegurarnos si es una puesta a tierra, vamos a agregar un nuevo gráfico de tendencia y vamos a poner la tensión de fase. B1 neutro, B2 neutro, B3 neutro, valor tipo mínimo máximo. Y ahí se generó un gráfico con las tensiones de fase. Podemos mirar acá a ver qué pasó. Vamos a hacer un zoom acá más. Fíjense, cuando hago zoom hace sobre los 3 a la vez, ¿no? Y acá vemos, sí, realmente que la fase azul y la fase verde se pusieron a tierra, ¿no? Es más, podríamos ver a ver cómo fue eso. Vamos a agregar un nuevo gráfico. Fíjense la potencia de esto, ¿no? Porque estamos viendo corrientes más o menos como un formato de tipo RMS, y ahora vamos a pedirle que nos muestre formas de onda, oscilogramas. Vamos a pedirle que nos muestre las tensiones de neutro, un oscilograma de eso. Y acá fíjense que realmente sí fue así, ¿no? La amarilla, y la verde y la azul
se pusieron a tierra durante todo este tiempo y después se volvieron a recuperar. Bueno, habría muchas más cosas que me gustaría mostrarles de este software, pero me parece que estamos en el tiempo. No sé si querés que vayamos a las preguntas y sigo algo de la clase que viene de esto. Bueno, dale. Vemos a ver si queda alguna que podamos resolver ahora. Nos pregunta Gabriel, volviendo para atrás con el cálculo de la distancia de falla en la línea, si es solo por impedancia o tiene también por onda viajera. Bueno, eso depende del registrador. Va a depender del registrador. En general, los fabricantes le agregan un módulo de onda viajera al registrador. Básicamente no lo traen y se agrega como una opción porque es un equipo caro, ¿no? El de onda viajera. Lo que sí hacen todos, o casi todos, es con el cálculo de impedancia, porque simplemente es hacer algoritmos sobre las tensiones y corrientes que se registran. Ya onda viajera hay que inyectar una onda, eso es otro tipo de equipo. Bueno, y después también Flores Miguel nos pregunta qué diferencia tenemos con los medidores SMEC. Bueno, son dos cosas distintas, totalmente distintas. Un medidor SMEC es un medidor que mide energía mide energía y se utiliza para las transacciones comerciales, o sea, se mide la energía para poder pagar lo que la energía se consuma o se entregue. En general lo que se consuma la industria, ¿no? Es una medición que se hace cada 15 minutos, creo que es así, y además es un medidor que tiene una precisión, dado que es una cuestión que se maneja dinero, digamos, tiene una precisión muy, muy buena, ¿no? Y los medidores de tipo SMEC, por supuesto, no registran no registran fallas. Es como el medidor que uno tiene en la casa, pero de muchísima mayor precisión. Y con transmisión cada 15 minutos de la información de la energía consumida. Después, por otro lado, nos pregunta Juan Zapata si el software trabaja o puede abrir o generar archivos .pqdif. Creo que puede abrir PQDIF. Creo que sí, pero no estoy seguro. Me la guardo para la próxima también. Bueno, y después también en línea con esto de si podrías hacer algunos ejemplos, que también podría quedar para la próxima o para que lo tengas en cuenta, Martín Alurralde nos pregunta si se podría hacer un ejemplo con el cálculo de impedancia virtual que tiene el Wavewin. Lo dejamos para la clase próxima. Bueno. De todas formas, no se olviden que este es un curso no de protecciones, sino de registradores. Pero el Wavewin tiene esa posibilidad, así que lo vemos en la próxima. Bueno, por el momento estarían las preguntas. Te dejo para que cierres. Bueno, pido disculpas por todos los problemitas que hemos tenido. Me pusieron un poquito nervioso, pero bueno, creo que más o menos he salido adelante, ¿no? Y me gustaría dedicarle 10 minutos más la clase que viene a la parte esta de registro y poder responder las preguntas que quedaron pendientes. Y ya la clase que viene vamos a entrar ya en el sistema de sincrofasores, GPS y todo ese tema, que es un tema muy interesante y muy nuevo. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y los esperamos el martes que viene. Hasta luego.